Bueno, eh, continuamos con el próximo tema. Es la continuación de la prueba T. Es lo que se llama, vamos a calcular lo que se llama el tamaño del efecto. Cada prueba tiene su propia fórmula, obviamente, para calcular el tamaño del efecto. Y en términos generales, eso lo que quiere decir es que una vez que rechazamos la hipótesis nula, es decir, que decimos que sí algo lo afectó, que sí tuvo efecto en nuestra variable, eh, si ese efecto es poco o es mucho. ¿Verdad? Porque quizás sí tuvo efecto, pero realmente es tan poquito que es casi como si no lo tuviera. Vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Ok? El plan para este video, esta presentación es el siguiente. Vamos a repasar el ejercicio de prueba T que les puse en el video anterior y les voy a enseñar entonces lo que es el tamaño del efecto y la fórmula y vamos a hacer un ejercicio, pues, es decir, vamos a tomar el ejercicio anterior que hicimos de prueba T y vamos a añadirle, buscar el tamaño del efecto. ¿Ok? Si se recuerdan, en el video pasado habíamos hecho este ejercicio donde la pregunta era si la técnica afecta la edad en la que empiezan los niños a hablar. ¿Ok? Y estábamos comparando a una muestra eh, de 15 niños, ¿verdad? Con la población promedio de su edad para ver si esta técnica que utiliza usted pues funciona o no funciona. ¿Ok? Eh, Esta era la fórmula, si se fijan, esta es la fórmula de la prueba T. Se la señalo porque la fórmula del tamaño del efecto es bien parecida, así que realmente eh, no estoy añadiendo demasiado trabajo. Yo sé que puede que estén confundidos, es más por video, pero no es tanto trabajo adicional, van a verlo. Fíjense que lo que hacemos es sustituir, esto ya lo trabajamos en el video anterior. Y al hacer eso, el resultado nos dio un valor T de negativo 2.32. Es decir, que los niños empezaban a hablar antes, porque es negativo, así que tienen menos meses. ¿Ok? Eh, y habíamos llegado a esta conclusión al compararlo con la crítica de que se rechazaba la hipótesis nula, es decir, sí rechazamos eh, y concluimos que la técnica sí afecta a la edad. Esto es bien importante porque el tamaño del efecto, repito, solamente se va a buscar si hay efecto. ¿Ok? Es como si yo te pregunto, la prueba T, si yo te pregunto, ¿ganaste o no ganaste el juego? Y tú me dices sí, pues ganaste el juego. Si me dices no ganaste el juego, ¿verdad? Pues el tamaño del efecto es como decirte, ¿y por cuánto ganaste? Si tú perdiste, no tiene sentido que yo te pregunte por cuánto ganaste. ¿Ok? Así que el tamaño del efecto solamente se pregunta cuando se rechaza la hipótesis nula, es decir, cuando hay efecto. De la misma manera en que solamente cuando tú ganaste, puedes preguntar, ¿y por cuánto ganaste? ¿Fue por poco? ¿Fue por más o menos, verdad? ¿Un poquito más o fue por mucho? ¿Ok? Eso es el tamaño del efecto. ¿Ok? La fórmula que vamos a utilizar para el tamaño del efecto se llama la D de Cohen. ¿Ok? Y como les dije, solamente la vamos a utilizar si se rechaza la hipótesis nula. El tamaño del efecto es bien importante porque, eh, ¿verdad? Vamos a suponer, siguiendo con la metáfora de los juegos y ganar y perder, que yo quiero saber qué equipo es mejor. ¿Ok? Obviamente el equipo que gana, pues fue mejor, pero quizás fue mejor porque tuvo un poquito más de suerte, ¿verdad? O no, o realmente son equipos que son similares y a veces gana uno, a veces gana el otro, ¿verdad? Eh, pero el tamaño del efecto lo que me dice es cuánto, por cuánto ganaste, cuánta fue la diferencia. Si tú rechazas la hipótesis nula, significa que tuvo efecto. Sin embargo, el efecto puede ser poco o puede ser mucho. Si se recuerdan en el salón, habíamos hecho el ejemplo de el té de tilo o el té para curarle el catarro. Bueno, quizá el té tuvo efecto porque te curó antes de lo normal,
pero el efecto fue muy poco. Entonces, para curarte un día antes, tú te tomarías un té que sería bien caro o que sabe bien mal o, o realmente no vale la pena. O te tomarías mejor un té que tú sabes que te va a curar al otro día. Eso es un efecto bien grande, ¿verdad? Porque la diferencia es bien grande. Así que el tamaño del efecto lo que me dice es, en otras palabras, si vale la pena. Si ese efecto es mucho, pues vale más la pena. Si ese efecto es poco, pues realmente no vale tanto la pena. Eh, Así que es lo que yo quiero saber. En este caso, yo quiero saber si esta técnica, para que los niños empiecen a hablar un poco antes, tiene efecto. Ya dijimos que sí. La pregunta es si tiene mucho efecto. Por ejemplo, un papá que está bien ajetreado, un papá que está bien cansado, estaría dispuesto a aplicar esta técnica si realmente el efecto es poco. Por ejemplo, si tu niño habla 2 semanas antes, vale la pena que tú te sacrifiques y te chaves y ¿verdad? Y estés todo cansado, ¿verdad? Etcétera. Realmente no. Es lo mismo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, si te dicen, eh, tu niño puede empezar a aprender 6 meses antes a hablar, ¿verdad? Pues ahí la diferencia es mucha, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, ahora que viene el verano, si ustedes quieren, ven una dieta y te dicen, no, esta dieta científicamente te hace rebajar. Y sin embargo, cuando miras el tamaño del efecto es bien poquito. Tú estarías dispuesto a hacer una dieta bien rigurosa, bien costosa, para que rebaje 1 libra más que comiendo normal. No creo, ¿verdad? Pero si te dicen que sí, que el tamaño del efecto es mucho, que puedes rebajar 10, 15 o las libras que tú quieras, pues entonces tú haces el sacrificio. Eso va a depender del tamaño del efecto, ¿ok? Que tú rebajes mucho haciendo esa dieta significa que el tamaño del efecto es mucho, ¿ok? Entonces la fórmula en términos generales lo que dice es, arriba va a estar el valor absoluto, así que no nos va a importar si es positivo o negativo. eh, de la diferencia entre las medias, vamos a ver la fórmula, y abajo la desviación estándar. La fórmula es esta. Ok, si se dan cuenta, es la misma fórmula que la prueba T, excepto por la parte de abajo. ¿Ok? La fórmula de la prueba T se le añade aquí abajo, dividir entre la raíz de n. ¿Ok? Esa parte no está en esta fórmula. ¿Ok? Así que simplemente usted va a sustituir la información que necesita y lo pone. Eso te va a dar un número. Y ese número nunca va a ser negativo, porque hay los eh, valores absolutos. Nunca va a ser negativo y usted va a ver, ese número está entre 0 y 0.20, el efecto va a ser pequeño. Si ese número está entre 0.21 y 0.79, pues va a ser mediano. Y si está entre 0.80 o de ahí para el infinito, ¿verdad? Si es 1.35, 3.15, no importa. Si es 0.80 o mayor, va a ser grande. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le da, por ejemplo, 1.15, ¿ok? Aquí, eso es un puntito, 1.15. 1.15 es un efecto grande, ¿ok? Porque es mayor que 0.80, ¿ok? No piense que usted tiene que mirar esto aquí, ¿ok? 1.15 es mayor que 0.80, ¿ok? Porque 0.81, 82 pasa, 1.15 es lo mismo que, es como decir 115. 115 es más grande que 80, ¿ok? Así que eso es una confusión muy común. Así que tengan cuidado. Si es mayor de 0.80, si es 1, 2, 3, 3.5, lo que fuera, es un efecto grande. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estos son nuestros datos, recuerden que tengo lo mismo que para la fórmula anterior. Esos son los únicos que necesito. No necesito la n. ¿Ok? Voy a usar la media, la desviación estándar y la media poblacional. ¿Ok? Y voy a sustituir. Fíjense que tengo los mismos datos. 13.0 es 13, 11.0 es 11 y la desviación. ¿Ok?
Lo voy a poner en valor absoluto, que son estos palitos que están aquí, ¿verdad? Eh, Porque no puede ser negativo, siempre va a ser positivo. ¿Ok? Así que el mismo proceso que veníamos haciendo. Ahí tienen los pasos, sustituyo, hago operaciones y después simplemente calculo para saber el tamaño, que va a ser o pequeño, o mediano, o grande. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes me contesten. Si yo les pregunto el tamaño del efecto, lo que quiero que me digan es si es pequeño, mediano o grande. Y van a sustituir, ya teníamos esta formulita de aquí. Arriba, al restar 11 menos 13 me da negativo 2, pero como es valor absoluto, se convierte en 2. Mírenlo ahí. Abajo es 3.14. Cuando divido 2 entre, digo 3.34, disculpen, cuando divido 2 entre 3.34, me da 0.598, que saben que al redondearlo me da 0.60. ¿Ok? Eh, si echo para atrás en la tablita, ustedes miran la tablita, 0.60 es un efecto mediano porque es menor que 0.79 y mayor de 0.21. Eso quiere decir que nuestro efecto es mediano. ¿Ok? eh, un efecto mediano, no un efecto desdeñable, es decir, un efecto que puede ser considerado, ¿no? Quizás no es la mejor dieta del mundo, pero te hace rebajar más que una dieta común y más que la mayoría de las dietas, o es ganar un juego con una ventaja cómoda, por ejemplo. ¿Ok? Así que esto es el tamaño del efecto, la D de Cohen. Este slide tiene todas las instrucciones que necesitan para la D de Cohen, excepto la fórmula que está en el anterior. Les voy a poner ejercicios para que puedan practicar tanto la fórmula de la prueba T como el tamaño del efecto, ¿ok? Usen estos videos y las presentaciones en PowerPoint para guiarse. Cualquier duda me escriben, ya sea al email o al chat, al foro, disculpen.